Bueno, mi nombre es Gerardo Antonio Castillo Orellana, tengo 22 años y vengo de la ciudad de Guatemala. Le llaman a Guatemala el país de la eterna primavera. Es un país muy bonito, tiene mucha vegetación, tiene mucha historia. Sí, tengo una hermana, 4 años menor que yo, se llama Milena, le quiero mucho. Algo que marcó a mi edad, y eso lo he comentado siempre, fue cuando mi papá se fue de la casa. Yo creo que como todo niño yo tenía la ilusión de una familia perfecta, ¿no? Sin embargo, cuando mi papá se va, fue un momento bien complicado para mí. Yo vi el sufrimiento en mi casa por primera vez. En ese momento, pues mi papá se va, mi mamá queda sola y yo siendo una persona de 7 años, pues tuve que hacerle frente. Pero sí fue una etapa bien dura para mí. Me enseñó muchas cosas, me enseñó a ser un poco más independiente. Fue muy dura, pero también fue positiva porque me hizo a mí reflexionar y valorar muchas cosas. Me acuerdo que cuando mi papá vivía con nosotros, sí, hubieron ratos alegres. Habían ratos alegres en su momento, ¿no? Pues yo sí vi una etapa de bastantes peleas dentro de la casa. Por tal razón, cuando él se va, aunque yo lo quiero mucho, y lo quería mucho también le di gracias a Dios. Cuando él se fue de la casa, pues obviamente, como siempre lo he dicho, mi papá siempre siguió aportando económicamente, pero sí él se alejó mucho de nosotros, o sea, la relación ya de padre e hijo fue muy, muy poca. No fue hasta cuando yo tenía 15, 16 años que yo decidí volver y hablar con él. O sea, fue un momento difícil porque toda la familia de mi mamá estaba en contra de eso. Y sí, la relación mejoró. No te voy a decir que mejoró muchísimo, pero mejoró de cómo estaba. Imagino que la vida, las situaciones y un montón de cosas pues van haciendo mella, ¿no? Y creo que por esa razón mi papá siempre fue bastante tosco, bastante frío. Llegué a un punto donde dije ya no me importa, pero cuando yo vuelvo a ver a mi papá me di cuenta que sí me hizo falta en muchos aspectos. Aquí en la academia me hicieron ver mucho ese tema y sí sé que me hizo bastante falta y sé que me ha hecho bastante falta, pero yo creo que es algo que primero Dios, de aquí en adelante eso se puede, espero yo que se pueda arreglar. Cuando yo llego allá a Cobán a verlo después de tanto tiempo, yo miraba que mi papá estaba muy ocupado en su trabajo, en sus quehaceres, en un montón de cosas. Y al principio pues yo dije, no, pues no me va a afectar, pero después empecé a sentir como que aquí hay necesidad de que, ¿por qué no me habla? O sea, o querer hablar con todo. Y sí, empecé a sentir un momento así como de amargura y decía, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué? Y trataba de controlarme y decía, pues no pasa nada, no pasa nada. En especial una noche cuando yo me acerqué a él, me puso un sombrero que él tenía y así. Y le empecé a hablar y llorar y a decirle, ¿por qué? Porque en algún momento había dicho, me voy, y después él decía, regreso en tanto tiempo. Y yo le creía, y me acuerdo yo que yo ponía como calendario y decía, le decía a mi mamá, mira mamá, ya faltan 2 semanas para que mi papá regrese a la casa. Ya faltan tantos días. Y cuando llegaba la fecha, yo le preguntaba, no, en tanto tiempo. Y todo eso se lo empezó a cuestionar. Y sí sentí mucho rencor. Pero me sirvió. Si me pones en una balanza a mi mamá y a mi papá, me inclino 1.000.000 de veces por mi mamá. Porque es quien ha estado conmigo. Por mi mamá yo daría la vida. Porque es una persona, aparentemente ante mucha gente es débil. Pero la fortaleza que ella tiene es increíble. Dado lo de mi papá, en mi infancia, me encerré mucho en los estudios, me enfoqué en ser el mejor. En mi adolescencia, pues obviamente seguí siendo el mejor, pero en algún momento eso también me afectó. Como te decía, siempre fui gordito en ese entonces. Y en mi adolescencia, pues, no sé por qué razón, pero fue una etapa donde me dio por comer. Y a la edad de 15, 16 años llegué a pesar como unos 80 y algo de kilos. Estaba gordo. O sea, era talla 36 en pantalón. Así de cañón. Pero en mi adolescencia, cuando ya viene el cambio, que las novias, que sí, todo, pues te das cuenta que por ser gordito no te pelan. Y algo que marcó mi vida en mi adolescencia fue que estábamos jugando fútbol y se fue la pelota y yo me paro. Y cuando me paro empezaba una silla. Y me dice el profesor, cerdo, bájese. Y fui a internet y fui a bajar como, no sé, 20 dietas. Porque dije no, y en 2 meses bajé lo suficiente para que ya era talla 32. Fue una etapa de mucho aprendizaje porque sí no tuve a mi papá para preguntarles muchas cosas. Créeme que por mucho tiempo me ayudó mucho con mis compañeros. En esa edad, mientras que mucha gente estaba en el tema de noviazgos, del rollo, por lo que yo te decía, yo fui bastante limitado en eso.
Otra cosa que influyó mucho fue el tema de la iglesia. Por mi mamá, yo iba mucho a la iglesia, ¿no? En ese entonces. Entonces, me acuerdo yo que uno de mis mayores miedos para yo, por ejemplo, venir y tener una novia, era como que decir yo voy a ser como mi papá. Yo este año empecé y le dije a mi mamá que yo me quería dar a conocer en Guatemala. Se dio una oportunidad en Guatemala donde yo canto en un evento de belleza que se llama Miss Guatemala. Y un día antes me avisan lo del casting de la academia, yo ni sabía. Y vámonos el día siguiente a hacer el casting. Bueno, me gustó estar en la casa, fue una experiencia muy, muy bonita. Conocí gente muy especial y que la verdad te digo, pues no me veo y no me veía y no me veré más abajo del nivel de ellos, ¿sí? Mira, en mi mente todavía hay muchas cosas que estoy tratando de poner una buena cara. El fracaso existe solamente si tú lo quieres. Me duele porque tengo talento. A mí también me costó este año. Me dolió escuchar de mis maestros lo que dijeron, que me tacharan de no escuchar. El director hablaba, sí, Gerardo, tienes clichés, pero nunca se tomó un minuto para pararse y decirme, es que tu paso que haces así, quiero que lo hagas así. Me dolió en el fondo lo del maestro Beto, porque en serio, este es mi sueño. Le eché todas las ganas que pude y se me hizo injusto que por un rato de depresión me nominaran ayer como que, no sé, una persona soberbia, y me dolió porque esas personas en esta semana me habían dicho que sí había crecido. Me dolió que el maestro Beto dijera que yo no escuchara cuando esta misma semana yo le pregunté a él, mi actitud era soberbia, y él me dijo, no, yo no creo que usted sea soberbio, que a mí no me importó dejar las cosas por la academia. Y cada gota de sudor que dejé en la clase de la maestra Guille fue por mi sueño. Yo sé lo que tengo y yo sé lo que quiero. Yo no quiero que la gente me recuerde por lástima. Sí me pudo que me nominara de esa forma, y no voy a dar nombres porque la gente no es tonta y la gente lo sabe, y la gente con 2 dedos de frente lo sabe, que yo no era de los peores. Que le canté. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vienen contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, perdóname.